Luis Antonio Ramírez Pineda es licenciado en Economía por el ITAM, con maestría en Política Social y Planeación por la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres. Ha sido profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM y es colaborador en El Heraldo de México. Cuenta con una larga trayectoria de servicio público, ocupando diversos cargos, entre los cuales destacan presidente de la Comisión de Hacienda en el Congreso del Estado de Oaxaca, diputado federal, director de finanzas del ISSSTE, director del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados y director general de Comunicación Social de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También ha sido director de Convengamos Todos, entidad financiera que otorga microcréditos en Oaxaca, así como miembro del Consejo Directivo de FIRA, Ban Rural y Financiera Rural. Desde el 1 de diciembre de 2018, es director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Buenas noches, aquí estamos de regreso en Diálogos por la Democracia en Quinta UNAM con un invitado muy especial, muy importante en estos momentos de pandemia y en general, ¿no?, de cuidado de la ciudadanía de México, Luis Antonio Ramírez. Maestro, bienvenido, director general del ISSSTE. John, me da mucho gusto saludarte, agradecerte enormemente esta invitación de platicar contigo, con tu auditorio y tener esta oportunidad de dialogar pues contigo y que la gente sepa qué estamos haciendo, John. Sí, estimado Luis Antonio, pues en primer lugar un reconocimiento a tu trabajo y a todo el personal del ISSSTE en estos tiempos tan difíciles, de tanta enfermedad, de tanta crisis social y de salud. Pues tenemos que estar muy agradecidos que exista una institución como el ISSSTE, también el IMSS, y por mucho que haya sido descuidado con tantos años un sistema pues neoliberal, que ahora tengamos este compromiso tuyo y todo el personal. Les mandamos un fuerte abrazo a todos ustedes. No, John, muchísimas gracias. La verdad es que tienes toda la razón. A pesar de las enormes deficiencias que cuenta la institución por tantos años de omisiones en materia de inversión, la verdad es que estamos muy contentos, muy satisfechos con nuestro cuerpo médico, las enfermeras, los médicos, los camilleros, los choferes de las ambulancias, el personal de limpieza, quienes se han fajado enormemente para poder lograr atender a la población con necesidades de COVID. No nos ha ido mal. Hemos logrado hacer importantes disponibilidades y reconversión en las clínicas y hospitales para que la gente se pueda atender. Y yo puedo decirte con toda honestidad que el liderazgo del presidente de la República nos ha ayudado a que por primera vez en la historia todas aquellas instituciones que prestamos los servicios de salud estemos coordinados para servirle a la población y francamente el equipo médico del instituto ha sacado la casta. Sí, ¿está rebasado el sistema de salud por la pandemia? ¿Sería un adjetivo que utilizarías o hemos podido realmente responder? ¿Tenemos suficiente infraestructura para atender la población? Mira, a pesar de las enormes limitaciones con las que contamos, hemos podido aguantar, hemos podido ser suficientemente garantes del servicio. A lo largo de este año, todas las semanas y todos los días se va informando a la gente de las disponibilidades de camas, de ventiladores. Hemos estado adaptando y adecuando unidades médicas, el Seguro Social, el ISSSTE, la Sedena, Pemex. Todos hemos estado cuidando y comunicándonos para garantizarle a la gente el acceso a una cama, un ventilador, a un médico. Se ha hecho mucha inversión y creo que hemos salido exitosos hasta ahorita y esperemos, John, que hasta que acabe la pandemia podamos nosotros seguir ofreciendo el acceso a los servicios de la población que tenga algún problema con el COVID. Yo me siento muy satisfecho porque la verdad es que ha sido un trabajo titánico. Llevamos un año completitos en estado de emergencia y estoy convencido que hemos hecho lo mejor que hemos podido gracias a que el cuerpo médico se ha puesto las pilas y todos han hecho un gran esfuerzo. Una de las dificultades es el atraso en las intervenciones quirúrgicas y atención médica pues normal, ¿no? Cualquier año hay pues una gran cantidad de padecimientos, citas médicas normales, que ahora por la reconversión
de pues, un gran porcentaje del ISSSTE, el IMSS, otros hospitales, se han tenido que estar atrasando. Esto también es otra pandemia, otra afectación a nuestra salud. ¿Qué tan fuerte es eso? ¿Qué costo estamos pagando en salud pública por las intervenciones y las consultas atrasadas ya, pues, supongo, un año entero, algunos casos, ¿no? John, le diste a la clave en un tema sumamente sensible. Hay evidentemente un cansancio, un hartazgo e incluso impotencia de mucha gente que requiere una cirugía, atención médica, darle seguimiento a su tratamiento, y desafortunadamente, John, pues hemos tenido que posponer todo eso para concentrarnos en esta pandemia que nos ha literalmente raptado, nos ha imposibilitado de darle continuidad, no nada más a los temas de salud, sino a un proyecto de transformación que el presidente de la República ha encabezado, ha insistido, pero que desafortunadamente en el año 2020 tuvimos que frenar para dedicarlo todo a la pandemia. Nosotros ahorita en este momento, John, te puedo más o menos decir que traemos un rezago de no menos de 30,000 cirugías quirúrgicas. Esto obviamente nos genera un enorme desafío, un enorme reto para que una vez acabando la pandemia, que calculamos que sea para fines de este año ya con la vacunación, podamos inmediatamente reconvertir una vez más las unidades médicas para poder hacer cirugías, retomar los tratamientos de la población, que en algunos casos, John, no se ha interrumpido, como hemodiálisis, quimioterapias, las que son muy necesarias, las hemos sostenido, y en algunos casos, John, incluso el presidente de la República nos instruyó a que hiciéramos un convenio con los hospitales privados para que en casos de emergencia se pudiera atender a aquellos pacientes que así lo requirieran. Pero ciertamente, John, creo que este es el enorme desafío que tenemos en el corto plazo, es cómo vamos a atender el rezago que traemos de muchas necesidades médicas. Estamos conscientes, lo hemos platicado con el presidente nos ha pedido hacer ya una ruta de trabajo y coordinados con el señor secretario de Salud, estamos ahorita ya elaborando los siguientes pasos a seguir para desahogar esta demanda que requiere la población, John, particularmente en este caso la del ISSSTE. Ahora, usaste una palabra mágica, casi increíble. Hablaste del fin de la pandemia. Esa palabra, ¿cuántas veces la hemos usado en conversaciones personales, salones de clase, profesionales? Ya casi se acaba, ¿no? Primero iba a ser un mes de cuarentena, de encerrar la sociedad para poder salir pronto, se iba extendiendo. Ahora dices que para el final del año, con la vacunación que está en curso, ustedes mismos están participando de manera muy activa, ¿sí crees, no es solamente un sueño guajiro, que al final del año vamos a poder pues, salir, quizás no a la normalidad de antes, pero ya vivir nuestras vidas de manera normal? Mira, John, definitivamente el mundo le estamos apostando a las vacunas. Estamos conscientes que todavía hace falta conocer cuánto tiempo dura la efectividad de la vacuna. Pero lo que yo te puedo asegurar es de que ya hay los contratos con los laboratorios para que las vacunas lleguen en estos meses. La mayor parte de ellas van a llegar en el mes de mayo, junio. Ya para entonces habremos vacunado a los adultos mayores en su primera dosis. Inmediatamente empezaremos con los médicos, con los maestros, concluiremos con los médicos, y lo que se trata, John, es de que ya podamos todos tener capacidad de empezar a retomar nuestras actividades normales para que la actividad económica vuelva una vez más a empezar, los niños vayan a las escuelas, las mamás descansen también, pues de tener a los niños todo el tiempo ahí y todos podamos llevar a cabo nuestra vida de manera normal. Esto lo vamos a lograr si, solo si, pues logramos que las empresas nos cumplan en función a los contratos. Tenemos contratos que rebasan la población mexicana que se requiere vacunar, y el sector de Hacienda lo ha dicho en varias ocasiones y lo hemos reiterado. Nosotros estamos convencidos que en el mes de septiembre, octubre, ya tenemos más del 70-80% de la población vacunada, y eso nos va a permitir, John, tener ya la posibilidad de que las cosas vuelvan a su normalidad.
Por eso yo sí creo que a fines de año podemos nosotros ya estar llevando la vida de manera normal. Es cosa de tener simplemente la paciencia. Si ya nos aguantamos un año de estar encerrados, pues ya es cosa de nada más, en algunos casos de semanas, de 2, 3 meses, y podemos ya nosotros poder ya retomar nuestra vida normal. Pues que tu boca sea de profeta, como dicen, porque cuántas veces nos han dicho que ya casi, y yo sé que no está en manos de ustedes, las autoridades, pero cada vez que uno le surge la esperanza, sale una nueva cepa, una nueva necesidad de cuarentena, hasta en Europa y en otros países del mundo, no solamente es aquí. A ver, vamos avanzando con otros temas. Hay un tema central que ya era central, muy importante antes de la pandemia, que sigue siendo un punto de crítica, de descalificación incluso, muy injusta en muchos casos, que es con respecto al acceso a las medicinas, ¿no? Mi manera de ver las cosas es que llega el nuevo gobierno, descubre pues, gran corrupción, ¿no? Monopolización, inflación de precios, incluso pues, manejo de fármacos que no son de la mejor calidad, pues todo un negocio, y que el gobierno entra a confrontar esa situación y responden las empresas farmacéuticas pues con una especie de boicot. No sé si esto es una manera correcta de decirlo. ¿En qué punto nos encontramos en pues, conflicto, esta lucha? Y hoy en este momento ya tenemos garantizados todos los medicamentos, los de los niños de cáncer, los de todos los padecimientos, y cuáles han sido las estrategias que está usando el gobierno para atender este problema. Sí, John, mira, ciertamente uno de los grandes desafíos que hemos encontrado y nos hemos puesto en este gobierno es garantizar el acceso a todos los medicamentos de manera gratuita. Es algo que el presidente de la República ha reiterado. Hiciste muy bien el diagnóstico, no lo voy a andar en él, pero porque la gente lo que quiere es respuestas. Yo lo que te puedo decir, John, es de que ya logramos a través de la ONU, directamente a través de una organización de la salud de la ONU, hacer unas series de licitaciones para que se compren todas las claves que se pudieran comprar que México requeriría. Algunas claves no las pudo comprar la UNOPS, ya lo tenemos muy claro. Esas claves las vamos a comprar de manera directa en otros países. El secretario de Salud ya lo comentó. En Corea del Sur estamos haciendo compras directas, en Alemania también, con la finalidad de que estos medicamentos que la UNOPS no pudo licitar, nosotros las compremos. Esto no es cosa más que de un par de meses. Nosotros estamos pensando que ya la UNOPS va a dar los fallos en los próximos días. Eso significará que la normalidad empezará a partir del mes de junio, julio, y nosotros, por su parte, con los contratos que estamos haciendo con Corea del Sur, en lo particular con Alemania, vamos a poder complementar lo otro que faltó. Ciertamente esto ha sido muy doloroso, ha costado mucho trabajo, ha sido un elemento, un pretexto para que las empresas que estaban inconformes, que fueron desplazadas, para que la gente que anda buscando nada más cómo criticar, pues estuvieran ahí ensañándose. Pero lo que te puedo decir que ya encontramos el camino, ya encontramos la ruta, y una vez que ya empecemos nosotros a tener ya esos medicamentos, ya el hilo conductor ya está dado, vamos a tener la garantía en lo que resta del sexenio para que podamos disponer de esos medicamentos. Entonces, sí hemos trabajado, nos ha costado trabajo, sí, la pandemia también interrumpió mucho los procesos de producción de las empresas, la relación que hay en las aduanas con otros países también se ha tenido que obstaculizar porque por las licencias. Había en México pues literalmente unos monopolios en ciertos medicamentos, pero lo que te puedo decir es que ya logramos vencer esos obstáculos, y sí te puedo decir con garantía de que a partir de junio ya está garantizado el abasto de UNOPS, y esto va a destensar lo que estamos viviendo en este momento. Pero al final de cuentas, esa solución genial, importante, internacional,
de las compras unificadas, además, es una solución de corto plazo, ¿no? O sea, México tendría que también generar su propia capacidad de fabricación de estos medicamentos sin tener que recurrir a estas prácticas empresariales del pasado, ¿no? Por medio del mismo gobierno, CONACYT, otras nuevas empresas farmacéuticas para tener una especie de, no sé si soberanía en medicamentos, porque obviamente pues, hay que también comprar el mercado global, pero sí tendríamos que fortalecer eso como solución de largo plazo, ¿no? Mira, pues, lo que te puedo decir, John, es que en la UNOPS, en la licitación que la UNOPS hizo, varias empresas mexicanas participaron en esa licitación y varias de ellas ganaron. El mensaje del presidente es, quiere que haya transparencia, que haya competencia y que nos quitemos tantos intermediarios. Muchas de las empresas pequeñas y medianas en México tuvieron que cerrar en su momento sus áreas de gobierno, sus áreas de distribución, porque el negocio se le habían dado a las distribuidoras. Claro. Hoy, con esta nueva forma de trabajar, de licitar, esas empresas farmacéuticas chicas, medianas, van a poder ya de manera directa venderle al gobierno y poder mantener su negocio. Lo que nosotros aspiramos es que con reglas claras, con un modelo diferente de comprar, un modelo más transparente, esas empresas van a poder empezar una vez más a hacer su negocio mucho más amplio y venderle directamente al gobierno. En este momento el mensaje era, sí se puede y sí podemos nosotros comprar medicamentos en cualquier parte del mundo. Sí, pero ese punto es muy importante lo que señalas. Como en muchos otros ámbitos, se iban generando actores intermediarios, ¿no? Esto también ocurre, por ejemplo, en las organizaciones sociales, ¿no? En lugar de dar las becas o los apoyos gubernamentales directamente a los ciudadanos, se le daba a una organización social, algunos muy legítimas, pero otros diseñadas para eso, para ir ¿no? Quitando el piquito ahí en el camino, y lo que realmente llegaba al beneficiario era muy poquito, y la organización intermediaria se llevaba muchos. Algunas ONGs, no todas, pero algunos también se dedicaban a eso. Y aquí lo que estás diciendo es que hay un mecanismo similar en este tema. A estos intermediarios, los distribuidores, que se llevan una gran parte de la ganancia, y los verdaderos fabricantes locales no lo recibían, ¿no? Eso fue lo que pasó, eso es lo que estaba sucediendo. Por eso las empresas productoras en México no le vendían directamente al gobierno, porque ellos ya no se dedicaban a distribuir, simplemente atendían la demanda del distribuidor que hacía todo el trabajo logístico. Hoy lo que hemos hecho es irnos quitando ese intermediarismo, garantizarle a las empresas acceso a las licitaciones mexicanas y, por supuesto, que con eso ellos ya van a poder vender de manera directa y a un mejor precio, porque estamos quitándolo a los intermediarios. Muy bien, estimado Luis Antonio. Vamos a una breve pausa. Regresamos en unos momentos con el director general del ISSSTE. No se vayan, aquí te esperamos. Aquí seguimos con Luis Antonio Ramírez, el director del ISSSTE. Este fascinante diálogo, temas muy, muy, muy importantes para entender realmente cómo funciona el gobierno. Y insisto, la mera existencia del ISSSTE es muy importante. No cualquier país tiene un ISSSTE, una institución de seguro social tan integral para el Estado mexicano. Cuéntame, Luis Antonio, sobre cómo recibiste el ISSSTE en 2018. He visto unas cifras escalofriantes con respecto al nivel de pasivos, de deuda, la falta de inversión también, la reducción de la cantidad de camas por persona en las últimas décadas, que esta institución tan emblemática del desarrollismo, del Estado postrevolucionario fuerte, que se ha ido decayendo en estos años neoliberales. ¿Cuáles fueron los saldos del neoliberalismo en el ISSSTE? Mira, John, efectivamente el ISSSTE es la expresión o el ejemplo que el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha estado denunciando y señalando permanentemente. El ISSSTE es una institución que se fue privatizando. Se dejó de invertir en el ISSSTE y todos los servicios se empezaron a subrogar, a dejárselos a los privados. Desde Fox a la fecha, hasta el gobierno de Peña Nieto, fue creciendo la contratación de los servicios al sector privado. Entonces, nos volvimos una institución meramente de ventanilla, una caja que nada más paga los servicios al privado, y dejamos de invertir en personal,
en equipamiento, en infraestructura, en obras, y por eso la gente está muy molesta, porque cuando va al ISSSTE dice, oigan, ¿por qué el ISSSTE no mejora su servicio? Bueno, es que ahora todo lo tenemos subrogado, todo lo tenemos contratado al sector privado, y lo que buscamos ahora es retomar la rectoría de los servicios. Fox no invirtió nada en el ISSSTE. Calderón hizo una reforma al ISSSTE, la de 2007, pero fue una reforma básicamente para atender el tema de pensiones. No se atendió el tema de salud. Y con Peña Nieto lo que se hizo fue invertir en hospitales a través de la figura asociación público-privada, es decir, se volvió a dejar al privado la prestación de los servicios. Hoy el presidente de la República nos ha instruido que invirtamos el dinero de los trabajadores en los servicios de los trabajadores. Déjame darte una buena noticia, pero ya para este año el presidente de la República nos ha autorizado gastar más de 7,000 millones de pesos en inversión, en equipamiento, en obra, en mantenimiento, y lo vamos a hacer en todo el país. No vamos a focalizarnos en un solo lugar, sino vamos a invertir en cada clínica, cada hospital, cada unidad médica, que mantenimiento, equipo, arreglos que dignifiquen el servicio del ISSSTE con sus derechohabientes. Pero ciertamente el ISSSTE se le descuidó, se le abandonó, y heredamos muchísimos problemas. De entrada heredamos un pasivo de más de 18,000 millones de pesos, John. O sea, entonces en el 2019 nos dedicamos a pagar solamente a los proveedores. No podíamos hacer otra cosa porque no nos alcanzaba el dinero. Entonces, 2019 fue para liquidar la deuda con los proveedores y ni así acabamos. Al día de hoy te puedo decir que ya nos regularizamos, ya tenemos las cosas mucho más el toro por los cuernos. Hay una ruta de qué se puede hacer. No hemos podido hacer más por la pandemia, pero lo que yo te puedo decir que a partir de 2021 ya tenemos la autorización del presidente, de la Junta de Gobierno, donde participan los sindicatos, para gastar ya recursos de manera directa en dignificar las instalaciones del instituto, y eso nos va a permitir que para el 2022 ya tengamos nosotros, una vez acabada la pandemia, la capacidad para ir reduciendo el rezago que tenemos en cirugías, en tratamientos. Y yo te lo expongo esto, John, porque mucha gente dice, ya no quieren que hablamos del pasado, ahora queremos hablar del presente. Pues sí vale la pena recordar a la gente que para poder atender el presente y el futuro, hemos dedicado tiempo a sanear lo pasado, que fueron muchísimas deudas. Y entre ellas dos, John, tenemos que basificar a más de 5,000 trabajadores que llevan en el instituto más de 10, 12 años trabajando sin prestaciones en el instituto. Es la primera demanda que tenemos los trabajadores, es la primera exigencia y compromiso del presidente de la República de basificarlos. Y en eso estamos, John. ¿Y esos trabajadores están contratados por honorarios, con contratos trimestrales o en qué régimen están? Así es, John. Están por honorarios, John. Están por temporales. Entonces se les contrata nada más. Vale la pena también, John, comentarte que recibimos deudas de los estados. El ISSSTE vive de las cuotas y aportaciones de los trabajadores. Bueno, déjeme decirte, John, que heredamos un faltante de 64,000 millones de pesos de los estados. Las cuotas y aportaciones no se enteran al instituto. Los estados dejaron de enterarle al ISSSTE los recursos para el ISSSTE, para FOBISSTE y para sus cuentas individuales. Hoy, por instrucciones del presidente de la República, estamos haciendo mejores gestorías con los estados para que se regularicen el entero de las cuotas y aportaciones de los trabajadores, porque además es algo inaudito. A ti te descuentan tu dinero, John, pero no lo enteran al ISSSTE, sino se lo queda a la dependencia. Esto es algo que estamos regularizando poco a poco, pero bueno, también es parte del problema que tenemos, que no nos permite reinvertir, porque nos deben dinero las entidades y hay que estarlos persiguiendo para que se regularicen. Al día de hoy te puedo decir que tenemos una deuda de 64,000 millones de pesos, que se divide, son 7,000 millones para el ISSSTE, 3,000 millones para FOBISSTE
y 54 mil millones de pesos en cuentas individuales. Esto, por supuesto, es algo que no debe de suceder y que tenemos que ir regularizando poco a poco y sensibilizando a los estados que no es recurso de ellos, es recurso de los trabajadores. Entonces, tenemos una serie de temas que muchas veces la gente no los ve, no tiene por qué verlos, pero en eso estamos, John. Sí, no, muy importante el panorama que estás dibujando. Y de ahí también viene el gran engaño, desde mi punto de vista, de lo que se llamaba el Seguro Popular, ¿no? Que era el programa así, que supuestamente iba a resolver todos los problemas de parte de Felipe Calderón, en que al darle un seguro a cada individuo, permitirle su libertad de elección, ¿no? Supuestamente iba a resolver el problema, pero en realidad, por lo que yo he podido observar, no soy experto en el tema, me corregirás, se generó justamente un mercado pues patito, ¿no? De servicios médicos de bajo nivel, no del ISSSTE, sino en general del mercado privado, y también ahí mismo en el ISSSTE, como el dinero iba a esos seguros y no a la inversión en doctores, en camas y en infraestructura física, la misma atención del ISSSTE se iba reduciendo cuando supuestamente por esa vía iba a llegar más dinero porque la gente iba a poder acudir a los servicios. Pero se vendió la idea de la universalidad, pero solamente del lado del individuo, no del lado de las instituciones, ¿no? Y ahora lo que estamos intentando hacer es justamente darle la vuelta a esa lógica, ¿no? Bueno, y el espíritu precisamente de trabajar en conjunto, la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE y el INSABI, es precisamente trabajar de manera más coordinada y ver intercambio de servicios y ver cómo nos podemos apoyar entre nosotros para no hacer dobles inversiones. Yo creo que si logramos cooperar y coordinarnos de mejor manera, creo vamos a poder lograr mejores eficiencias en el uso de los recursos. Por supuesto, el desafío está pues en que necesitamos formar una nueva generación de médicos, porque los médicos del ISSSTE trabajan en el Seguro Social o trabajan en los estados, y entonces también tenemos un problema de falta de capital humano. El presidente lo ha dicho muchas veces, ahora necesitamos formar más médicos, más enfermeras, más médicos generales, más médicos especialistas, porque no los hay. El COVID vino hoy a exhibir la falta de inversión incluso en la formación de médicos y enfermeras, y bueno, pues tendremos nosotros que formar una nueva generación de médicos. Pasemos a otro tema complicado, estimado Luis Antonio, te agradezco mucho tu apertura a dialogar. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, hace un par de meses, resolvió que las pensiones se deberían tasar de acuerdo con las famosas UMAS, ¿no? La unidad de medida estandarizada, y no de acuerdo con los salarios mínimos, lo cual implica, bueno, el máximo, pues, ¿no? El máximo también se reduce, lo cual implica una reducción generalizada para las pensiones y una reducción muy fuerte del tope máximo que puede recibir un pensionado, que ya va a empezar a impactar directamente en los bolsillos de los pensionados del ISSSTE. ¿Cuál es tu evaluación de este fallo, de esta decisión? ¿Cuáles son las acciones jurídicas institucionales que se deberían tomar para atender este problema? Bueno, yo primero empezaría diciendo que esa es una decisión que se tomó en el sexenio pasado, en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ahí fue donde se tomaron las medidas de usar las sumas como en la nueva forma, cómo se miden, se calculan las pensiones. Fue una decisión económica que hoy estamos viendo las consecuencias de esa decisión. El señor presidente de la República nos ha insistido de que es importante buscar una salida, que se tendrá que trabajar en el tiempo. Mientras tanto, el presidente de la República ha hecho anuncios muy importantes, como por ejemplo el reciente anuncio de que se va a incrementar el número de personas para recibir una pensión mínima, que es de 60 años para adelante. Antes era de 68, hoy van a ser, de 65. Esto significa que el presidente trae ese compromiso con los jubilados, con los pensionados, de apoyarlos. La otra parte, John, tenemos que evaluarla, revisarla y ver qué podemos hacer como gobierno para generar que no se deteriore la pensión del trabajador.
el tribunal ya falló, no podemos hacer ya nada con respecto a eso. Lo que tenemos que hacer ahora es ponernos a trabajar con el Congreso de la Unión, encontrar de dónde van a salir los recursos para mejorar esas pensiones de los trabajadores, porque por otra parte también lo que es un hecho es que las sumas protegen, digamos que la pensión con respecto a la inflación. Lo que la gente había que recordarle es que ningún presidente de la República en las últimas décadas había hecho incrementos importantes en los salarios mínimos. Hoy el presidente ha hecho unos incrementos extraordinarios. Esto ha dignificado el salario mínimo y ahora el reto que tenemos es ver cómo le hacemos para que los pensionados no pierdan tanto en función al comparativo con salarios mínimos. Pero lo que yo te puedo asegurar es que si es un tema que está en la mesa, el presidente está consciente de la importancia que tiene esto. Hoy nuestra tarea será que el siguiente paso saliendo de la pandemia es encontrar una bolsa que nos genere mejorar las pensiones, y mientras tanto, cuando menos el presidente está ya mandando mensajes claros de que está ampliando los apoyos a las personas que tengan arriba de 65 años de edad. Claro. No recuerdo que haya habido ningún otro presidente en la época moderna que haya tenido una claridad y una visión de apoyar a los más vulnerables, a la gente más necesitada, y creo que en ese camino no lo vamos a descuidar, y yo estoy convencido que habrá noticias en un corto plazo. Muy bien. En general, el esquema de privatización, no absoluta, porque tuvimos opción, ¿no? Los que trabajamos, yo trabajo en la UNAM, me acuerdo en 2007 fue, ¿no? Teníamos que elegir si íbamos por el esquema privado o nos manteníamos dentro del esquema viejo. El esquema de privatización de las Afores ha funcionado de alguna u otra manera para descargar la presión fiscal sobre el ISSSTE y sobre el Estado, o ha sido un fracaso, de acuerdo con, decían muchos críticos de su momento, siguen diciendo, o sea, habría que incluso descartar y deshacernos de ese esquema, o se pueden rescatar todavía esos elementos. Mira, ciertamente en su momento las Afores fueron una nueva estrategia que se implementó a nivel mundial para tratar de ver cómo le quitaban presión a las finanzas gubernamentales de los países. Se pensó que las cuentas individuales era una ruta bondadosa porque iba a permitir que cada trabajador tuviera un seguimiento de su cuenta individual. Sin embargo, años después nos hemos dado cuenta que esas cuentas individuales no son suficientes para otorgar una pensión digna a la persona. Es muy claro, creo que no hay mucho alegato en eso, todos coincidimos que la pensión que se recibe a través de las cuentas individuales no son suficientes, que tenemos que cambiar ese esquema, hay que hacerlo. Yo tengo la impresión que ya se hizo un primer paso con la reforma que se hizo en el Seguro Social, cuando los patrones incrementan su aportación. Ahora, como gobierno, estamos nosotros pues trabajando para hacer lo mismo a nivel gobierno, pero bueno, creo que la discusión de las Afores es una cancha que va a llevar tiempo. Desafortunadamente, la pandemia nos ha puesto un freno de mano, porque hoy la prioridad se llama gastar en salud, gastar en todo lo que tiene que ver con la atención a la población en ese sentido, y esto pues obviamente tendrá que discutirse en un momento en el cual hayamos salido de la pandemia, porque ciertamente pasando la pandemia, el tema de la dignificación de las pensiones es un tema que es inevitable, lo tenemos que abordar, lo tenemos que dignificar, pero yo sí quiero dejar muy claro desde mi perspectiva que ha habido un compromiso real del presidente desde el momento que se implementó la pensión universal para todos, y que hoy se expande esa pensión para personas arriba de 65 años de edad. Entonces, estamos en la ruta. Obviamente es un asunto de finanzas que tendremos que retomarla una vez que la economía se estabilice. Muy bien, estimado Luis Antonio. Pero muy importante lo que dices, hay que volver a abrir esta discusión, porque era la moda internacional la privatización de las pensiones. El caso chileno era el más radical,
y no ha rendido los frutos prometidos, ¿no? Como muchas otras promesas neoliberales, no se ha llegado a concretizar. Entonces, yo creo que sí tenemos que reflexionar sobre ese tema, obviamente desde un enfoque responsable, pero qué bueno que invitas a la gente, a todos nosotros, a reflexionar sobre el tema. Vamos a un segundo corte, estimado Luis Antonio, y regresamos ahora en unos momentos en este diálogo muy importante con el director general del ISSSTE. No se vayan. Aquí seguimos con Luis Antonio Ramírez, director general del ISSSTE. Un placer dialogar contigo, Luis, aquí en este espacio. Mira, cuéntame, voy a aprovechar para preguntarte algunas cosas más personales, si me permites. Tú eres oaxaqueño, un semillero de políticos, desde los Flores Magón, bueno, desde Benito Juárez, innovadores, creativos siempre. Así es. Tu padre fue gobernador en los 80s en Oaxaca, de esos gobernadores pues muy especiales, ¿no? Que dentro de un sistema pues todavía muy autoritario, dominado por un solo partido, dentro de ese marco logró hacer innovaciones, políticas públicas, compromiso popular. De joven, ¿cómo recuerdas la política de Oaxaca y la política de tu padre y cómo te acompaña todavía hasta la fecha? Mira, yo creo que esta pregunta evidentemente es muy emotiva para mí porque yo te puedo decir que desde chico, desde que yo tengo memoria, siempre acompañé a mi papá a sus giras, a sus actividades políticas. Siempre fui testigo de la forma como él escuchaba a la gente, cómo él se comprometía con la gente, cómo él abanderaba las causas de la gente siempre la más necesitada. Siempre lo acompañé en sus recorridos en campañas o como gobernador también, y vi cómo tenía él esa sensibilidad para atender también a la gente más desfavorecida, a la gente más pobre. Y yo te puedo decir que me siento muy orgulloso porque cuando uno va a Oaxaca, cuando tú recorres algún pueblo muy lejano, siempre te vas a encontrar con alguien que lo recuerda porque él visitó todos los municipios, hizo alguna obra en cada municipio y la gente lo recuerda con esa alegría de que fue un gobernador que apoyó a los más pobres y siempre hizo lo más que pudo por ellos. Por supuesto que para mí es un ejemplo de darle seguimiento, es un ejemplo de compromiso y a mí me gusta mucho el hecho de encontrarme con un presidente de la República que es muy similar, porque tienen una forma de pensamiento muy similar. O sea, primero los pobres, la gente más desfavorecida, y en el caso particular de mi ejemplo, yo estoy muy contento el haber tenido esa oportunidad porque me hizo mucho más sensible, conocedor de la realidad y por supuesto que te deja una claridad de cuando tú conoces la problemática, las necesidades de la gente, tú mismo piensas en cómo vas a ayudar a solucionar esos problemas. Oaxaca es un estado pues con muchas necesidades, con mucha historia, que también la propia historia hace que Oaxaca tenga muchos desafíos, muchos retos. No es una entidad fácil, con muchas etnias que entre ellas pues muchas veces les cuesta mucho trabajo convivir, pero por supuesto que a mí me tiene esa afinidad y ese ejemplo me hace tener un compromiso con mi estado y por eso cada que se habla de Oaxaca, pues siempre empiezo cómo ayudarle a Oaxaca desde la trinchera en la que me encuentro y por supuesto que el ejemplo de mi padre, pues siempre lo tengo ahí como un objetivo en mi vida. Sí, yo creo que pocos lugares en el mundo tienen una cultura política tan sofisticada y intensa como la del pueblo oaxaqueño. Pues es toda una escuela de formación política. Cada día conozco bien, no he vivido en Oaxaca mucho tiempo, pero he viajado mucho. Ahí tenemos muchos amigos y hemos participado en movimientos y acciones políticas y sociales y académicas. Y sí me parece que es algo muy especial, es un sitio único. Y el mismo presidente también ha demostrado su compromiso con ese estado. Yo creo que es el estado que más ha visitado, ¿no, Luis Antonio? Sin lugar a dudas, y aparte siempre pone él como ejemplo lo que es el TECIO, que es el trabajo comunitario gratuito, pone como ejemplo esto de las usos y costumbres, que es una forma de gobernarse,
y obviamente pues es parte de lo que el presidente tiene como una meta, es ayudar a Oaxaca a salir del rezago en el que se encuentra, porque es un estado muy grande, muy fragmentado, que hace muy difícil poder llevar servicios. Ahora, también tienes otro lado en tu currículum. Estudiaste en el ITAM, estudiaste al nivel internacional en el London School of Economics, hablas inglés muy bien, te he escuchado, que te da otra perspectiva. Desde esos círculos, del ITAM o del London School of Economics, el Financial Times, el Economist, son muy críticos con este gobierno. ¿Cómo le responderías a esos para mí, tecnócratas trasnochados que no han entendido lo que es la verdadera tecnocracia, la verdad trabajo pragmático que se está haciendo en la 4T? Pero, ¿qué les pasa, pues? Tú que los entiendes quizás un poquito. Pues mira, la verdad es que lo que pasa es que mi ventaja es mi vida en el día a día. Como yo te decía, el hecho de yo haberme educado en una familia de origen, mi papá es de Oaxaca, mi mamá es de Guerrero, una familia pues con mucho arraigo en sus lugares de origen, y el hecho de yo hacer esos recorridos por las comunidades, por los pueblos, el haber vivido de manera directa la problemática de la gente, me ayuda mucho a entender los problemas. Y por otro lado, en escuelas como el ITAM o el London School, pues son escuelas en las cuales tú vas a aprender teoría, vas a estudiar modelos, vas a ver el mundo desde una óptica distinta, que es el libro, la computadora, y no conoces la realidad. Y esto yo creo que a mí me ha ayudado mucho, esta combinación de lo técnico con lo pragmático, y ese sentido social que he podido abrevar y el cual yo estoy comprometido, y en un gobierno donde el presidente de la República tiene una visión social al 100%, creo que me ayuda mucho a hacer esta combinación, entender qué quiere el presidente y por otro lado también mezclar lo que se puede en materia financiera, en materia administrativa, y por eso yo me siento muy, muy contento, muy satisfecho de participar en un gobierno con ese sentido social, donde el presidente de la República permite que alguien con mi perfil académico combine estas cosas, y la verdad es que esto me permite a mí, pues ahora sí que manejarme como pez en el agua. Muy bien, Luis Antonio. A ver, tomando una visión pues, global sobre esta pandemia, supuestamente la humanidad tendríamos que pues, aprender algo. La necesidad de pues, invertir más justamente en instituciones de seguro social, de salud pública, educación, recuperar la rectoría del Estado y por fin rebasar la época neoliberal que no solamente nos ha afectado a México, sino a todo el mundo. ¿Tú ves la coyuntura internacional con ojos optimistas? O más bien, otros dirían que esta pandemia nos está sacando pues, lo peor, ¿no? de la humanidad y que más bien va a ser el principio del fin, ¿no? de la esperanza del desarrollo capitalista igualitario, o con vocación igualitaria, ¿no? de socialdemocracia, pues. Mira, yo tengo una claridad de que en México sí tenemos muy claro qué queremos y cómo vamos a aprovechar la pandemia. El presidente nos ha dicho, vamos a invertir en prevención, vamos a invertir en capital humano, vamos a invertir dinero en el sector salud. Yo creo que el tema preventivo nos va a ayudar mucho para formar y explicarle a las nuevas generaciones que hay que cuidarnos, hay que hacer ejercicio, hay que comer sanamente, hay que ser muy equilibrado en tu vida personal, ejercicio, alimentación. Fortalecer las unidades médicas nos va a ayudar a prevenir que las enfermedades no evolucionen, nos va a ayudar a permitir que seas una persona sana, lo más sana posible para evitar lo que la pandemia hoy nos reflejó, que mucha población se ha visto afectada precisamente porque tenías tú muy descuidada tu salud. A ellos son los que pegó particularmente la pandemia, a la gente que tuviera enfermedades muy sensibles, todas las comorbilidades. Y por otra parte, John, yo tengo una inquietud con respecto a lo que pasa en el mundo, porque
lo que hemos visto, sobre todo en el tema de las vacunas, hemos visto muy poca solidaridad de aquellos países que son dueños de los laboratorios, son dueños de los que fabrican las vacunas. El ejemplo ahí está, la ONU no ha podido distribuir las vacunas que se comprometieron. Estados Unidos se ha acaparado las vacunas, ellos dándose como prioridad. La Unión Europea también ha tomado actitudes muy duras. Entonces creo que la ONU está ahorita siendo muy cuestionable sobre cuál es su papel, y yo creo que ha dado mucho que desear porque no ha logrado la ONU equilibrar, no ha sido la ONU una rectora de esa concordia de cuidado a nivel mundial, pero yo creo que en México sí tenemos claro qué queremos, hacia dónde vamos, y ahí es donde el presidente de la República está convencido de que la prevención y la formación de capital humano son las mejores fórmulas para que hagamos frente a cualquier otro tipo de pandemia que llegue y, ¿por qué no?, a cualquier otro tipo de enfermedad que nos pueda afectar, como está sucediendo en este momento. Estas reformas recientes del etiquetado y otros a favor de este enfoque preventivo, ¿se crees que funcionen entonces? ¿Crees que a lo largo de los años, o qué otro tipo de reformas hace falta en ese enfoque preventivo? Mira, sin lugar a dudas, John, tenemos que trabajar mucho en las escuelas, con los niños, con los maestros, con los padres de familia. Tenemos que involucrar a toda la sociedad para aprender a comer mejor. Tenemos que empezar a saber qué significa un buen plato, cuándo podemos darnos el lujo de comer otro tipo de comida, porque lo que tenemos que hacer es evitar que la gente se enferme. Y para evitarlo, tenemos que disminuir cierto tipo de alimentos. Tenemos que aprender al buen comer. La otra, John, tenemos que hacer ejercicio. O sea, hoy más que nunca queda muy claro que empezar a ser mucho más proactivo a nuestro cuerpo. Tenemos que hacer una rutina de ejercicio, porque es la manera como nos podemos nosotros cuidar. Otra más, John, tiene que ser que tenemos como país producir nuestros propios alimentos. Tenemos que producir nuestras hortalizas, nuestros granos, nuestra carne, porque tenemos que garantizar el acceso a la alimentación a la gente. Tenemos que reducir los precios, tenemos que poner la carne, el pollo, los huevos sobre la mesa de la gente para que la gente se alimente mejor, igual las verduras, porque definitivamente una sociedad sana es una sociedad mucho más productiva, una sociedad que tiene futuro. Tendremos jóvenes con capacidad de tener profesiones mucho más creativas, y esto tiene que ver mucho con la prevención. Sí, es increíble cómo el tema cultural también está en fondo, ¿no? Estas grandes tradiciones indígenas, históricas de México, y cómo muchos de los problemas con nuestra salud tienen que ver también con la importación de productos y de hábitos alimenticios, ¿no? Entonces, yo creo que esto de la soberanía también es muy importante. No sé, Luis, si nos quieres compartir una última reflexión, un saludo a la comunidad universitaria tan grande, tan generosa, y que siempre pone mucha atención a sus medios, como aquí Tribuna. Por supuesto, John. Yo primero concluir diciendo que agradezco mucho esta oportunidad que me das para platicar con esta audiencia tan importante, y sí reiterar la importancia que tiene para México que las nuevas generaciones participen más. Tenemos que tomar más conciencia de nosotros mismos, de nuestras actividades, de cómo nos cuidamos, de cómo participamos, de qué tipo de país queremos, y que todo el proceso de transición cuesta trabajo. No es fácil acabar con un modelo que duró 30 años y que nos dejó muchos desafíos por resolver. El ISSSTE es un ejemplo de una institución que se tiene que reconvertir, que somos una institución que presta 21 servicios y seguros, que estamos en un proceso que requiere mucha inversión y que requerimos obviamente la comprensión de los trabajadores, de la gente, para que sepan que en este momento el ISSSTE está moviéndose para transformarse, y que queremos que la gente también participe en este proceso de transformación, porque la historia nos ha dicho, transformar lleva tiempo,
y ahí requerimos que la gente nos apoye para que podamos lograr tener un país mejor, una institución mejor, y yo finalizar diciendo que estamos muy comprometidos con el gobierno del presidente López Obrador. Muchísimas gracias, estimado Luis Antonio. Un gusto, un honor poder dialogar contigo. Ojalá podamos seguir conversando sobre estos temas muy importantes en futuros programas. Ahora que se acabe la pandemia, que ya lo decretaste, nos podemos ver en persona, Así en el es. estudio. Un gusto, un fuerte abrazo a ti y a la audiencia, como siempre, enorme gusto. Muchas gracias por su compañía y nos vemos de nuevo en 8 días aquí en TV Unam.